Básicamente se diferencia el uso atributivo del predicativo del participio por el acompañamiento o no acompañamiento del artículo al participio. Es decir, si tenemos un participio con artículo, su uso será atributivo o la variante del atributivo, que es el sustantivado, ¿no? Si no tiene artículo, entonces el participio será predicativo, en términos generales. Igual que con el adjetivo. Igual que con el adjetivo. Si tiene artículo es atributivo, si no tiene artículo es predicativo, ¿no? Normalmente el participio predicativo va a ir después del sustantivo. Para la traducción, el participio atributivo equivale a una oración adjetiva. Recordemos, el participio es un verbo y la presencia sola del verbo indica ya una oración. Entonces, al indicarse una oración y tener el participio una función adjetiva, entonces la oración en la cual está el participio es una oración adjetiva. Es decir, lo que nosotros frecuentemente también llamamos oración relativa. Entonces, el participio atributivo equivale o corresponde a una oración relativa. Por eso entonces normalmente se traduce introducida la oración con un pronombre relativo, ya sea que, el cual, quién, etc. Entonces, a veces puede equivaler a un adjetivo. En ese sentido, equivaldrían a las formas adjetivas sustantivales del español que se originan en el antiguo participio presente del latín y del español, las formas terminadas en ante o ente. Por ejemplo, palabras como entrante, siguiente, naciente, son palabras que en español ya son o adjetivos o sustantivos, pero se originan en formación en el antiguo participio presente del latín, que desapareció en cuanto a una forma verbal en el español, pero quedó en estas formaciones que son o adjetivos o sustantivos. A veces el participio activo del hebreo puede traducirse en algunos casos con algunas de estas formaciones verbales, pero dependiendo del significado de cada palabra. Por ejemplo, la frase Hamelech Hashofet, si quisiéramos traducirla con uno de estos adjetivos originados en el participio presente de latín, tendríamos el rey juzgante, es decir, el rey que juzga, o el rey que está juzgando, ¿no? Es como en español podemos decir en algunas frases, podemos utilizar uno de estos adjetivos terminados en ante o ente, o una frase con oración adjetiva. Uno puede decir el año que viene o el año entrante. Cualquiera de las dos equivale. Donde entrante, pues basado en el verbo entrar, tiene la formación del adjetivo entrante, pero puede sustituirse por la frase adjetiva que viene, donde ya se utiliza el verbo venir y no el verbo entrar, ¿no? Porque sería raro decir el año que entra, ¿no? Es el año que viene. Entonces, dependiendo del caso, podemos utilizar, aún en español, los adjetivos terminados en ante, ente, o una frase adjetival, una oración adjetival. Entonces, en el caso del participio activo atributivo, podemos traducirla de cualquiera de las dos formas. Para dar la idea de acción lineal o durativa, como mencioné, es posible traducirlo con la perífrasis de tiempo continuo del español, el rey que está juzgando. Aunque puede traducirse también en presente, el rey que juzga, o podría, dependiendo del contexto, traducirse en pasado, el rey que juzgaba, o el rey que juzgará, o el rey que va a juzgar, podríamos incluso decirlo. El contexto sería el que lo indique. Lo mismo que un adjetivo verbal en griego. El atributivo. Sí, bueno, el participio griego también es un adjetivo verbal.
O sea, es muy similar en cuanto a esa función al participio presente del griego. Es decir, el participio presente del griego es el que indica acción continua. Entonces, el participio activo de cal, en cuanto a función atributiva y significado, sería muy similar al participio presente del tiempo griego en uso atributivo, ¿no? Indicando acción continua. Lo que les diferencia entre atributivo y predicativo es el artículo. Sí, sí. Lo que diferencia el uso atributivo del predicativo es precisamente lo mismo que en el adjetivo. Lo que diferencia el adjetivo atributivo del predicativo es la presencia del artículo. Si hay artículo con el adjetivo, o en este caso el participio, su función es atributiva. Si no hay artículo en el adjetivo, o en este caso en el participio, la función es predicativa, ¿no? Aunque, si el sustantivo al que modifica es indefinido, igual que con el adjetivo, puede el participio tener función atributiva, aunque no tenga artículo. Pero solo si el sustantivo al que modifica es indefinido. Que es lo mismo que puede ocurrir con el adjetivo, ¿no? Que si el adjetivo es indefinido, que si el artículo es indefinido, el adjetivo no puede llevar artículo. Y lo mismo sería también con el participio. Pero en términos generales, la regla ayuda a diferenciar entre uno y otro. Si hay artículo, es atributivo; si no hay artículo, es predicativo. Cuando el participio se usa predicativamente, funciona plenamente como el verbo de una oración. En este uso, el énfasis del participio es la acción durativa y lineal del verbo, y debe traducirse de una forma que refleja esto. Sin embargo, como hemos dicho, el tiempo puede ser pasado, presente o futuro, dependiendo del contexto, ya que el participio en sí mismo es atemporal. Por ejemplo, la frase Adonai Shofet. Ahí el participio et, que es el signo del acusativo, a veces se traduce con la preposición a. Lo es el adverbio negativo que precede al verbo. Tenemos una preposición nueva, la preposición im, con. Es la preposición que tenemos en el nombre Emmanuel. Im, luego el sufijo de primera plural anu, im anu, con nosotros, el, Dios con nosotros, ¿no? Tenemos la palabra peri o pri, que puede ser fruto o fruta. Es una confusión para aquellos en cuyo idioma se expresa tanto fruto como fruta con la misma palabra, ¿no? Como aquel norteamericano que estaba predicando de las frutas del espíritu, ¿verdad? Y no de los frutos del espíritu. que puede pasar, ¿verdad? Está hablando de las frutas del espíritu, ¿verdad? La diferencia entre fruto y fruta es que la fruta es un fruto comestible. O sea, toda fruta es un fruto, pero no todo fruto es una fruta. Las frutas son frutos comestibles, ¿no? Es curioso que a veces el cambio de género se utiliza para un cambio de matiz de significado. Por ejemplo, en este caso, entre fruto y fruta, el cambio de género nos indica que la fruta es comestible. En otros casos nos indica de un sustantivo que es unitario a un sustantivo que es colectivo. Leño, leña. Leño es unitario, leña es colectivo. Son varios leños, ¿no? Entonces el cambio de género puede indicar esto. Es un uso del género también a veces en el idioma. Nos indica cambio de significado en cuanto a cierto matiz, ¿no? Lifne se utiliza como preposición, propiamente es la preposición lamed, más una variante del sustantivo que significa rostro o cara. Entonces sería hacia el rostro de, literalmente, pero se traduce como delante de, en la presencia de, o incluso de forma temporal, antes de. Tenemos el verbo katab, escribir. El verbo zahar, recordar, que lo tenemos también en el nombre zekaryahu, ya recuerda. El verbo kabatz, que es juntar o recolectar,
La palabra kibbutz, que por ejemplo fue el nombre de las comunidades cooperativas en Israel por mucho tiempo. Todavía existen algunas, pero no tanto como en los años 70 y 80, 60, 70 y 80, los kibbutzim, que eran las comunidades o cooperativas, principalmente agrarias, pero a veces ganaderas también, asamblea, kibbutz. Yalad, relacionado con Yeled, ¿recuerdan Yeled, niño? Yalad, hacer un niño, dice una estudiante en una oportunidad, ¿no? Hace tiempo le digo, bueno, ¿qué creen que significa Yalad? Hacer niño, me dice, ¿verdad? Porque relacionado con Yeled, ¿verdad? Y es cierto, ¿no? A veces puede significar engendrar. Entonces puede ser dar a luz, engendrar, parir. Yalad, ¿cómo? En griego, genomai, Genau. No, genau. Tenemos luego Yarad, muy parecido a Yalad, solo cambia una letra. Yarad es bajar o descender. Algunos ven en el nombre del río Jordán, Yardén, la idea de bajar, ¿no? Que baja del monte, de las montañas al mar muerto, ¿no? Nafal es caer o yacer. Después de que se cae, se queda uno tirado, ¿no? Se yace. Yacer. Y lakad es capturar, tomar o agarrar. Lakad.